O sea, como HR, sí me parece que tienes que llevar a todas las personas de la mano en cierto periodo hasta que el comportamiento ya es adquirido y ya es propio. Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gans, Brandon Comps Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. Hoy tenemos un tema que es crucial en las empresas: re-onboarding. Existe una rápida transformación en el entorno laboral y las organizaciones están priorizando cada vez más la reintegración efectiva de su talento. Hay estudios que han demostrado que las empresas que implementan programas sólidos de re-onboarding experimentan una mejora del 40% en la retención de talento y un incremento del 50% en la productividad. Hoy vamos a descubrir justamente cómo esto genera un impacto positivo en las empresas. Y estoy muy contento porque tenemos una invitada muy especial, Miriam Dávila, bienvenida. Mil gracias, Marc. Gracias por invitarme. Estoy feliz de hablar del tema. La verdad es que es muy importante. No, yo también estoy muy emocionado, la verdad. Y bueno, Miriam, para quien no te conoce, tú actualmente eres CHRO de Creana, ¿no? De la empresa de que es este podcast. Y como ya tenemos una dinámica en este espacio, me encantaría que, más allá de yo presentarte, tú te puedas presentar y nos cuentes un error y un acierto que has tenido, ya sea en tu vida profesional o personal, que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Ay, mil gracias. Mira, la verdad es que durante mi carrera profesional yo empecé a trabajar desde muy niña. O sea, yo empecé a trabajar a los 15 años. Empecé dando clases de baile. Entonces, desde ahí como empecé a tener este gusto por la gente, por el desarrollo del ser humano, y fui que pues llegué a estudiar pedagogía. Yo soy pedagoga de carrera y bueno, a partir de ahí justamente todo el tema de desarrollo humano, recursos humanos, capacitación, era como que lo que más me enganchaba. Y me acuerdo en la carrera que me decían, es que tú estás hecha para recursos humanos. Y yo, no, a mí no me gusta. E intenté escapar de recursos humanos un par de veces ya en mi carrera profesional. Empecé en un banco mexicano, en un negocio familiar, y terminé y dije, ya, no más recursos humanos. Y de ahí me adentré al mundo de Learning and Development y yo daba cursos, capacitaciones, y eso era como que a mí lo que más me gustaba, ¿no? Siento que justamente, hace varios años, escuchar deberías estar en recursos humanos, como que dices, ay, además. No, qué flojera, ¿no? Como estar ahí. Sí, de que qué imagen tienen de mí. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, total, la vida siempre me regresa a recursos humanos, y me encanta. Pero lo que he aprendido y uno de mis aciertos es justo, bueno, mi acierto cuando yo ya entendí por qué estoy en recursos humanos, es porque me gusta ver el área como si fuera un negocio para el negocio. Te voy a explicar, ¿no? Entonces, cuenta, marketing es comunicación interna y employer branding, ¿no? Ventas es reclutamiento y selección. Entonces, time to fill, si el hire fue buen hire o no fue buen hire, todo el tema de capacitación, ¿no? O sea, como que vas viendo y haciendo el símil. Por ejemplo, producto es todo el tema de cultura, porque no nada más son eventos, sino qué producto o qué valor le vas a ofrecer a los empleados para que pues sigan estando engaged en tu compañía. Entonces, cuando yo entendí, por ejemplo, el aplicar la innovación en procesos de recursos humanos y que de pronto todo se alineaba, es como los astros se alinean, fue cuando dije, ahora sí estoy en donde tengo que estar, pero fue más un tema, un mindset, ¿no? Entonces, es un poquito una introducción en cuanto a mi carrera profesional, y algo que aprendí mucho fue en confiar en mi equipo. O sea, de verdad, al principio, como que yo me quería hacer responsable de todo y el detalle y estar como con lupa viendo todo, y no, me estaba perdiendo la oportunidad de que más gente metiera como, pues justo sus habilidades, como agregar algo más a la estrategia, a la mesa, ideas. Y cuando yo como desbloqueé ese nivel en mi mente, fue como, wow, o sea, lo máximo que cómo colaboras con todo un equipo, con todo un área, y de verdad se vuelve mucho más robusto cuando permites a tu equipo pues que lo embellezcan así, digamos, ¿no? Los proyectos. Entonces... No, y creo que dices algo que es totalmente un game changer en el tema de recursos humanos, y lo dijiste tú ahorita, ¿no? O sea,
el negocio para el negocio, o sea, cómo realmente impactas, porque al final de cuentas, o sea, la gente que traes, la retención del talento, el que la gente también tenga una fidelización y un compromiso con la compañía, pues tiene impacto en los resultados de cualquier área como tal, ¿no? Y cómo realmente recursos humanos, que está creo que en el primer paso, o sea, al inicio de todo lo que sucede en la compañía, puede realmente llegar a tener esos resultados positivos en lo que están buscando. Totalmente. Sí, de verdad que es un área core para los negocios. O sea, ayer, por ejemplo, me hablaron de una empresa diciéndome, oye, es que ¿por dónde empezamos? Nosotros tenemos 7 años y es una amiga mía que trabaja ahí, ¿no? Y me decían, es que nosotros llevamos 7 años sin tener HR. ¿Por dónde empezamos, no? Y yo, ¿Y cómo duraron 7 años? Ajá, ¿cómo llevan 7 años siendo exitosos sin alguien que haga HR, no? Entonces, definitivamente las personas sí son el centro de un negocio, pero más bien manejadas como tú lo dices, ¿no? O sea, cuánto me cuestan, pero no en cuanto a dinero, que también es un tema, pero qué tanto valor me están trayendo a la organización, qué tanto me están ayudando a crecer, qué tanto los estoy haciendo sentir partícipes de los proyectos impactantes del negocio. En fin, o sea, sí me parece que, o sea, es una parte muy estratégica en cualquier empresa. Sí, ya lo que es bien importante es tengo a la gente indicada para donde quiero llegar o no la tengo, ¿no? Y y creo que regresamos un poquito a lo que me platicas ahorita, ¿no? O sea, te están buscando esta empresa que lleva 7 años, pero de repente dicen, oye, queremos otros 7 años más de éxito. Claro. ¿Será que lo que tienes ahorita o tu organización como está ahorita te va a llevar a esos siguientes años? Puede ser un poquito difícil, ¿no? Entonces necesitas gente que te ayude a poder construir eso. 100%. Así que muchas gracias por compartirlo, Miriam. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que venimos a platicar el día de hoy. Y antes de empezar, yo te quiero decir, y lo platicábamos antes de empezar este podcast, que de la primera persona que yo escuché re-onboarding fue de ti, en una reunión, ¿no? Y justamente dijimos, oye, tenemos que hacer un podcast de esto porque es algo que creo que no se escucha. Onboarding se escucha por todos lados. Claro. Y cada que entras a una empresa, te dicen, ¿cuál es tu onboarding? Va a ser esto, tomas estos cursos, tienes una semana, tienes 2 semanas. Pero un tema de re-onboarding, o sea, cómo reintegras a la gente que ya está dentro de tu compañía, me parece, crucial dentro de lo que hace el equipo de recursos humanos, pero también súper interesante porque es la primera vez que lo escucho y llevamos 3 temporadas. Entonces, para poder irnos a esta parte, me encantaría que me cuentes un poco, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son estos beneficios de implementar un proceso, un programa de re-onboarding efectivo? Claro. Mira, re-onboarding es un mecanismo que yo utilicé en algunos de los compañías donde trabajé para poner a todo mundo en la misma página. O sea, para tener todo el mundo una misma base, un punto de partida, una misma perspectiva y un contexto idéntico en cuanto a filosofía, valores, cultura, en cuanto a cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, cuáles son nuestros rituales. O sea, como de pronto puedes tener gente que viene de muchos lugares o personas que llevan 15 años en la compañía versus gente que lleva 2 meses y de pronto eso se vuelve como muy extraño y empiezas a vivir microculturas o ways of work diferentes Claro. en las distintas áreas. Y la realidad es que si tú quieres tener una cultura sólida y una empresa que tenga un mismo norte y una misma forma de trabajar, pues necesitas alinear a todos. Entonces, es alineación para mí, ¿no? Y es sí dar una base y un contexto del cual partir, porque entonces cuando tú tienes una misma perspectiva, entonces ya, digamos, la empatía, las tomas de decisiones se encaminan y entonces no te tienes que estar peleando no, es que así se hace aquí en ventas y allá en marketing se hace diferente, ¿no? Sino que todo el mundo tenemos un mismo punto de partida, pues. Y aparte que lo dijiste justamente ahorita, o sea, puede ser bien complicado porque, a ver, alguien que lleva una empresa 15 años y alguien que acaba de entrar, pues el onboarding de la persona que lleva 15 años fue bien distinto y entró a una cultura seguramente que hoy en día ya no va con la empresa o tuvo una transformación, pero el que acaba de entrar pues está viviendo Claro. justamente eso, ¿no? Como en carne viva y la otra persona no sabe si realmente lo vive. Te voy a contar algo que a mí me pasó en una empresa en donde me llegó una persona nueva a su onboarding, ¿no? Y me dice, es que todo esto que me estás enseñando acá no es cierto. O sea, a lo mejor a partir de ahorita en adelante, pero cuando yo salgo de este mundo maravilloso de mi onboarding y llego con mi manager o llego con el equipo o quiero trabajar, ¿no? Cross-functional, esto que me estás diciendo no sucede, no se aplica. Entonces, cuando llego dije, ¿qué hacemos? Lo que pasaba es que justo la gente no estaba en el mismo canal y fue por eso que implementamos un re-onboarding. Y puede ser para muchas cosas, ¿no? O sea, un re-onboarding. Hablando como de mejores prácticas, ¿no? De cuáles son las mejores estrategias. O sea, ¿cuál crees tú que es una mejor práctica para diseñar estos procesos de re-onboarding? O sea, pensando en una empresa que
puede que medio lo tenga o puede ser que ni siquiera lo tenga. O sea, ¿cuáles tú crees que son esas mejores prácticas? Mira, un re-onboarding aplica cuando tienes que o quieres cambiar algún comportamiento core de la compañía, ¿no? Entonces, una buena práctica es, bueno, ya he visto o han salido en las encuestas organizacionales o en el performance de cada cuarto o cada 6 meses que las empresas generalmente hacen, ya salieron focos rojos, ¿no? En donde, ok, estos comportamientos son comportamientos que van en contra de nuestra cultura, listo, ¿no? Hacemos un re-onboarding. Otra buena práctica es, por ejemplo, 2, 3 empresas que tienes de pronto 3 culturas, nacionalidades. Ahí es una buena idea poder hacer re-onboarding. O sea, el punto de partida es qué queremos rescatar de esas culturas o de esos comportamientos. Siempre empezar como change management, ¿no? O sea, como por la parte positiva. Esa es una súper buena práctica, ¿no? ¿Qué quieres rescatar y fortalecer? Y entonces eso es tu core del contenido de tu re-onboarding. Y en dónde quieres hacer cambios y tweaks. Y eso lo tienes que aplicar en el día a día. O sea, porque el re-onboarding puede ser una presentación, un video magnífico, pero el chiste es llevarlo también a la práctica. Entonces, hay re-onboardings que duran, no sé, como un onboarding, ¿no? De los primeros 90 días. Un re-onboarding puede ser igual, de los primeros 90 días a partir de tu re-onboarding, ¿no? Donde tienes contenido, en donde tienes learning by doing, un checklist. Recuerdo en un onboarding que yo tuve en una de las empresas que trabajé, había scavenger hunt. Y entonces ibas y buscabas que el banco de 3 patas, y entonces en el banco de 3 patas escaneabas un código QR y entonces le tienes que ir a preguntar a no sé quién. Y eso ya te envuelve mucho más del espacio, la gente, conoces, conectas. Y no es que el re-onboarding dure una sesión de 2 horas, ¿no? Sino que creo que es mucho más a largo de cierto periodo de tiempo. Claro. Esa es una buena práctica porque siempre lo que aprendes como contenido de pronto se te puede olvidar en los 5 minutos, ¿no? Sales de la clase y es como de, sí, bonito, qué lindo. Sí, que tenía que cumplir. Exacto. El chiste es que vaya a la práctica y que la gente lo vea real en la práctica. Entonces, es alinear a toda la organización, incluyendo obviamente al CEO y liderazgo. Y dices algo bien interesante, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay como un merge entre diferentes compañías, ¿no? Y aquí te quiero preguntar algo un poco referente al, todas seguramente tienen su cultura, ¿no? Ya han tenido su equipo de recursos humanos, ya han construido, transformando la cultura de la empresa, pero ¿qué pasa cuando se hace este merge entre las empresas? O sea, ¿cómo identificas tú y dices, esta empresa tiene ciertas cosas que medio hacen sentido con lo que teníamos acá? ¿Cómo puedo implementar eso sin que la gente se sienta como me están haciendo un cambio al 100% de lo que yo conocía? Mira, alguna vez hice un merge antes de Creana. Y justamente hicimos el símil de los valores, ¿no? Era una empresa más pequeña. Y decía, a ver, tú tienes esta lista de valores, esta empresa tiene esta lista de valores. Hicimos el símil de... ¿Cuál conecta con cuál? Claro, porque al final cuando tú adquieres una organización o te compras una organización, seguramente va a haber cosas en común. Aunque sea la misión o el mismo objetivo. O sea, entonces tienes que agarrar de ahí para decir, a ver, vamos hacia el mismo camino. Simplemente las formas de llegar para allá son distintas en estos aspectos, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que alinear muchísimo a la gente y de decir, bueno, así lo iban viviendo, ahora manténganlo, pero aquí son estos pequeños cambios y les presentas ahora cómo es el way of work y la filosofía y la cultura ahora de esta empresa. Y también la empresa que adquiere debería de como rescatar, ¿no? Para implementar en la empresa actual, digamos, mejores prácticas de esas otras empresas más chiquitas o de ways of work de otras empresas más chiquitas, rituales chiquitos que se mantengan. Entonces es como una relación de personas. O sea, no todo es lo que una persona dice, sino se va generando y se van... Entre todos también. Todos cuestionando. Exacto. Y mira, ahorita hablabas un poco justamente hacia el tema de desafío, ¿no? O sea, ¿cuál es el desafío que podemos encontrar al implementar ese tipo de procesos o la transformación de un re-onboarding? Me gustaría que me cuentes un poco tú, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes con los que se puede topar una organización? Pues mira, el más importante, te diría 2, pero el más importante es que no se le dé como el valor del re-onboarding, que digan, es que tenemos muchísima desalineación, no, marketing no se habla con ventas y ventas no se habla con producto y producto no se habla con finanzas, ¿no? O sea, como que eso pasa en todas las organizaciones. Exacto. Y como voltear y decir, bueno, resuélvanlo, y voltear para otro lado. No, o sea, como realmente qué está pasando. O sea, es importante invertir el tiempo
en ver cuál es el core del problema y entonces alinear a toda la organización. Entonces, para mí el primer desafío es un tema de tiempo. O sea, que no se le invierta el tiempo a resolver este problema como de alineación. Y también que cuando ya se creó el programa de re-onboarding y demás, el sacar a la gente de la operación diaria para un re-onboarding, de pronto no se le ve tanto valor. Pero lo que tenemos que tener en la cabeza es que pues, se invierte ese dinero, es que es literal, el tiempo es dinero, pero se invierte ese tiempo en que todo el mundo esté súper alineado y más adelante te ahorras 20,000 juntas, idas y vueltas, dile a no sé quién, no pregúntale a tal, o sea, al final evitas trabajar en silos, todo el mundo se entiende, todo el mundo es empático con el otro porque entonces conoces qué está haciendo producto, cuáles son sus challenges, qué está haciendo marketing, cuáles son sus challenges, ventas, cuáles son sus challenges, y entonces todo el mundo estamos en la misma página, siendo empáticos con el otro y tenemos objetivos compartidos, ¿no? Lo que te decía, todos vamos hacia un mismo lugar, sabemos cómo tenemos que llegar allá y entendemos que mi objetivo no es check en el día, de que, ya, listo, yo ya hice, sino, oye, lo que yo hago a lo mejor le está metiendo el pie al otro. Te vuelves mucho más empático cuando tienes un proceso de re-onboarding. No, y me voy a regresar a una cosita que me encanta porque se ha platicado en muchos episodios acá y es el tema del impacto en los resultados. Y lo mencionábamos un poquito al principio, o sea, ¿cómo te das cuenta que con esos pequeños cambios puedes tener un impacto gigantesco? De repente dices, oye, estamos generando más revenue, o oye, estamos mejorando el producto de una manera mucho más rápida a lo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque existe comunicación, ¿no? Los equipos se sienten todavía mucho más engaged con lo que está pasando en la compañía también. Y es una parte que de repente, y lo decías tú, ¿no? O sea, no es únicamente ponerlo en papel y que se vea bonito, sino es llevarlo directamente a la práctica. Vivirlo. De pronto es vivirlo. O sea, se ve increíble la presentación en un video, pero ¿cómo es que logras que la gente aplique esos conceptos que aprendieron en re-onboarding en su vida diaria? Y sí tienes que crear mecanismos. O sea, al principio como que sí lo tienes que manejar un poquito tú, de que, ¿se acuerdan que estuvimos en el re-onboarding? Ese es el momento de aplicarlo. O sea, como HR, sí me parece que tienes que llevar a todas las personas de la mano en cierto periodo hasta que el comportamiento ya es adquirido y ya es propio. Sí. Y veo, una de las cosas que nos comentabas ahorita era cómo también la gente, más allá de ponerle un check, ¿no? De, ya hice mi re-onboarding con un curso. O ya hice mi re-onboarding de que me subí a una junta. O sea, cómo realmente puedes hacer que la gente se sienta comprometida con ser parte de ese onboarding, más allá de cumplir con ese proceso. Mira, los seres humanos somos seres bastante egoístas. Y complicadísimo. Complicados. Pero siento que hay que tener la capacidad de comunicarles cuál va a ser el beneficio. O sea, que al terminar el onboarding o re-onboarding van a ser capaces de entender todo el negocio, entender cuál es el impacto de su rol en el negocio. Yo no sé, o sea, como plantearles, digamos, a futuro qué va a pasar y qué van a ganar ellos después de vivir un re-onboarding, o qué va a ganar la compañía. Incluso para HR que está vendiendo un re-onboarding en su organización, es la misma manera de cómo se lo vendes al CEO, ¿no? O sea, mira, por decir Chuchito Pérez, ¿no? O sea, que el CEO, después de que vivamos un proceso de re-onboarding de un mes, entonces la compañía va a poder estar aquí, ¿no? O sea, como que siempre llevarlo para allá y también buscar, o sea, que sea real, no nada más es inventado, sino que realmente todo el equipo, regreso, ¿no? De ventas, entiende entonces cuál es la función de marketing, hasta dónde llega sus límites. O sea, sí me parece que nos pone a todos en una perspectiva mucho más empática y mucho más de colaboración, mucho más de equipo. Entonces, definitivamente es buscar cuál es el beneficio de cada... Y el poder como convencer, lo dices tú, ¿no? Ya sea un CEO o hasta los managers o cualquier persona que esté entrando a la compañía, no es fácil, pero la segunda, y lo dijiste tú bien claro y me parece de lo más importante, es cómo convences a la gente, pero con data que sea real. O sea, claro, nos vamos a ver aquí en 1 o 2 meses, pero ¿qué es lo que esperas de vernos aquí? Oye, vamos a tener mejores resultados en X cosa, ¿no? Va a haber una comunicación más fluida entre esta área y esta área que hoy no se hablan, ¿no? O tipo, esta área no sabía ni siquiera qué hacía esta área por acá también, ¿no? Y eso creo que al final, va a tener un impacto totalmente positivo también, pero de repente hasta te puede cambiar la visión que tenías de la empresa. 100%. O del área. Tú no sabes que, por ejemplo, ¿no? Es que los de finanzas, no manches, siempre son súper cerrados, tal. Sí, pero a lo mejor no tienen un sistema automatizado para lo que tú quieras, ¿no? Y entonces son cosas que tú de pronto empiezas a entender en un re-onboarding. Y eso es súper importante, que ahorita me acabo de acordar.
que no hagan cohorts de todo HR, todo producto, no, mézclenlos, justo por eso. Porque, Sí, no sé qué, una burbuja. de manera orgánica empiezan a salir cositas por todos lados y entonces el aprendizaje se vuelve mucho más colaborativo. Y algo, o sea, me encanta esta parte de colaborativo y ahorita que decías, por ejemplo, finanzas, ¿no? Yo creo que son áreas que existe un tabú bien grande también en el que dices, ay no, finanzas son bien cerraditos, ¿no? O legal también son los más cerrados de la empresa y de repente dices, oye, no, o sea, con esta comunicación podemos tener mejor relación también, podemos tener mejores resultados, podemos hacer proyectos nuevos que igual y ni lo habíamos pensado. Claro. Me dices, oye, ¿cómo HR puede tener un proyecto con legal? ¿O cómo puede tener un proyecto con finanzas? ¿O cómo que hoy, por ejemplo, yo que no estoy en recursos humanos, de repente lo veo difícil? Tú que estás en recursos humanos me dices, no, al revés. O sea, debes tener proyectos con todas las áreas de la compañía. Porque además cada una de las áreas son core. Y entonces, igual en tu re-onboarding u onboarding, es importante centrarte en el producto o servicio que estás ofreciendo para poder entender todo el contexto que hay, por qué existe legal, por qué existe finanzas, a qué se dedica cada uno de ellos. Y entonces entiendes por qué a lo mejor se tardan un poco más en contestarte. O sea, insisto, es poner a todo mundo en una misma En el mismo base. canal. Ajá, en el mismo canal. Y voy a la siguiente parte de este episodio, Miriam, y me gustaría que hablemos del tema de cultura organizacional. O sea, cómo la cultura organizacional dentro de un proceso exitoso de onboarding puede integrarse de una manera mucho más efectiva. Hoy podemos encontrar empresas que tienen varias transformaciones de cultura, ¿no? De repente, a mí me parece muy loco, pero he visto empresas que cada año y medio están cambiando su cultura, ¿no? Y quieren como que no es tanto un tema de nos queremos actualizar, sino creen que tienen que hacer un completo cambio al 100%. A veces no es necesario, ¿no? Pero ¿cómo podemos integrar esta cultura con un re-onboarding sin que se vean que no están en paralelo? Para mí, la cultura y el onboarding son parte uno de la otra, ¿no? A mí me encanta hablar de catalizadores de la cultura. Y los catalizadores de la cultura son esos momentos de la verdad, en donde realmente se ve cuál es la cultura de tu empresa. Entonces, el re-onboarding es un catalizador de la cultura. El performance cycle es un catalizador de la cultura. ¿Cómo evaluamos? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Otro catalizador de la cultura puede ser el tipo de conversaciones o el way of work, la cadencia organizacional que se va teniendo. Por ejemplo, en Creana tenemos el Row Friday todos los viernes, ¿no? Eso es un catalizador de la cultura. La cultura no nada más es, bueno, vamos a tener una fiesta, unos drinks, pizza. No. O sea, la cultura es realmente los momentos de la verdad en donde claramente se ve la cultura de la organización. Entonces, definitivamente el re-onboarding tendría que ir en dirección a la construcción de esa cultura. Y las culturas organizacionales constantemente están en evolución, constantemente están en construcción. O sea, una empresa que te diga, nosotros ya tenemos esta cultura y esa es la que es mentira. Porque la cultura la forman parte cada una de las personas que están dentro de esa empresa. Claro que puedes tener lineamientos, pero la cultura es algo que se vive todos los días y que toda la gente debería de vivir en la organización. Entonces, las culturas constantemente están en construcción y en evolución. Y por eso es que necesitas estos momentos de la verdad, como es el re-onboarding, para decir, hey, personas, gente, hay que juntarnos. Acá estamos, acá, así es. No, cuando de pronto ves que el barco va para un lado diferente a la cultura que debería ser, es como cómo regresamos a todos al mismo barco, ¿no? Así, estos son los lineamientos, así es como se vive en estos momentos, ¿no? Y así vas, y constantemente lo tienes que hacer. Por eso el re-onboarding no debería de ser algo como tan, sí, existe un re-onboarding. No. O sea, el re-onboarding debería ser cada, 2 años, o cada que ves que tienes que cambiar un comportamiento o que hay algún cambio en la organización en donde necesitas alinear a las personas, es un buen momento para intervenir con un re-onboarding. ¿Y cómo, tú ya que tienes una experiencia muy amplia en recursos humanos, cómo te has dado cuenta del momento en el que la empresa se está yendo para otro lado y es cuando dices, tengo que juntar a todos para que nos vamos a centrar un poquito? Sí, caray. Mira, por lo general las crisis son momentos en donde hay que, como que, otra vez, ¿no? O sea, regresar a las personas. Las crisis nos hacen hacer cosas de pronto muy locas, ¿no? Empiezas a ver que el manager ya le habló mal a su gente, no hay comunicación, no hay buena comunicación entre los equipos, de pronto están haciendo dobles tareas por allá y por acá, porque entonces como tech no me contesta, entonces yo hago mis propios desarrollos acá, y empiezas a ver como que ese desbalance y esa desalineación en la organización es ahí en donde,
haces obviamente un diagnóstico rápido, tampoco te tienes que tardar tanto tiempo. Sí, no, pues se te va el tiempo. Ajá, pero rápido, a ver, identificar los pains más grandes y entonces, ¡fum!, vamos a regresar, ¿no? Y siempre tener en la mente los valores de la compañía. Yo me acuerdo de la pandemia en la empresa donde estaba en ese momento, me impresionó cómo para tomar decisiones de si sacaban gente, si dejaban gente, si nos bajaban el sueldo o no nos bajaban el sueldo, era todos los valores así en la pantalla. A ver, y cada decisión la pasaban el filtro de cada uno de los valores de la compañía. No, entonces este no pasa, entonces este se Sí, va. que esta decisión no somos nosotros. No, esta decisión no somos nosotros. Y yo, o sea, de que decía, qué cañón que lo pueden llevar así, ¿no? O sea, que son súper consistentes con lo que son. Y no debe de ser nada fácil. Nada fácil. Especialmente en crisis. Exacto. Entonces, las crisis son momentos en los que te ayudan a, pues sí te desbalancean, pero es cuando, a ver, ¿quién eres realmente como organización? ¿Quién eres realmente como persona? ¿No? Entonces, me parece que eso es un buen ejemplo. No, está buenísimo. Aparte creo que, y mucha gente que seguramente nos escucha, y especialmente líderes de recursos humanos, pues creo que todos pasan por tiempos de crisis. Yo creo que la empresa que no ha pasado por una crisis está mintiendo, porque muy difícilmente no le ha pasado una crisis, pero pueden ser temas de, o sea, un cambio organizacional o, oye, tenemos que hacer layoffs por cualquier cosa que está pasando en el mundo, ¿no? Estamos teniendo un impacto, lo que sea. O simplemente, como dices tú, la gente ya no se comunica, ¿no? O siento que todo el mundo ya nadie participa, por ejemplo, que eso creo que también es un tema en el que te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, claro, no están engaged. Claro, recursos humanos obviamente no es solo vamos a festejar y tener pizzas el día de hoy, ¿no? Sino también un tema de qué tanto la gente está participando en lo que estamos haciendo. Claro. Los veo interesados, no los veo interesados, y ahí también te da como un sensor de entender qué tanto realmente están comprometidos con la compañía. Platicábamos el tema de onboarding y re-onboarding. Entonces me gustaría que me cuentes un poco cómo es la relación entre estos dos, Claro. pero también qué tanto cambia uno cuando estamos implementando el otro. Definitivamente tienen que ir relacionados. Y el onboarding, uno de los grandes retos es que se tiene que estar actualizando todo el tiempo, porque las estructuras organizacionales cambian, porque los líderes cambian, porque, no sé, hay muchas cosas que cambian a lo mejor en un ciclo de un año. Yo te diría estar dándole un refresh al onboarding anual me parece una manera sana de tener tu contenido alineado. Y en base a eso, obviamente, el re-onboarding, que es como un poco más específico, porque entonces el re-onboarding ya es de la gente que ya tiene cierto tiempo en tu organización y entonces a lo mejor no les está tocando esta actualización del onboarding. Entonces, es una buena pregunta. Cuando nosotros implementamos re-onboarding en una empresa que yo trabajé, toda la gente que venía de New Hires, su onboarding fue el re-onboarding. Ah, claro. Ajá. O sea, eso fue como una estrategia de que matamos dos pájaros de un tiro, porque, ok, toda la gente que viene acá, ok, ¿cómo es que se une a la organización, digamos, ya despegado, ¿no? Entonces, estuvo interesante ese experimento y funcionó bien. Otro ejemplo es, de pronto, hay empresas que tienen como áreas muy distintas. Yo trabajé en una empresa en donde teníamos corporativo, tenemos un centro de distribución enorme en donde la mayor cantidad de la plantilla, toda la operación, choferes, cargadores, montacarguistas, todo esto, y la parte tecnológica, y la parte de retail. O sea, entonces, gente promotora de piso en tiendas, centros de distribución, e incluso estaban todos regados por todo México, ¿no? El centro de distribución en Cuautitlán Izcalli, las tiendas pues en diferentes puntos de venta y el corporativo aquí en la Ciudad de México. Entonces, era un mundo aparte todo. Entonces, la gente corporativa no sabía qué hacían en el centro de distribución. Los de centro de distribución ni siquiera, obviamente, no usan computadoras para trabajar. Entonces, el re-onboarding que hicimos fue, titánico, porque tenías que adaptarlo a cada persona y no es como que hacías un re-onboarding para todos, sino que hacías el re-onboarding para el centro de distribución, el re-onboarding para corporativo y la gente de tecnología y el re-onboarding para retail. Pero entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que en el programa tenías que ir al centro de distribución a conocerlo, a hacer un tour, más o menos a hablar con alguna persona y las personas del centro de distribución tenían que ir a visitar una tienda y así. Y los hace sentir parte de la misma compañía. Es lo que te decía, o sea, al final todos son la misma compañía, todos van a hacer el mismo objetivo, pero hacen cosas completamente distintas. Pero si no conocen, pues obviamente, claro, los de tienda odian a los de distribución porque nunca llegan temprano con la entrega.
y así sucesivamente, ¿no? Y los de... Sí, los de distribución a los del corporativo porque solo piden cosas. Porque de 9 a 6 y entonces los de centro de distribución salen más tarde y los de retail no llegan a las 7 de la mañana a la tienda y se van a las 10 de la noche y entonces si es festivo, de todas formas tienen que trabajar. O sea, son cosas que podría ser como súper detalle, o sea, pueden ser un detallito, pero que de pronto se vuelven grandes problemas en las organizaciones. Entonces, el poner a la gente en una misma página ayuda un montón a esta empatía que te decía. No, ya debe ser un desafío. A ver, al final, no sé, cuando hablas, por ejemplo, de una startup, ¿no? O que estamos en Grana, o cuando hablas de un corporativo, como dices tú, que tiene tanto alrededor, o sea, un equipo de operativo, un equipo de retail, un equipo en tienda y un equipo corporativo, o sea, sí es pues bien difícil poder encontrar como este punto medio en el que todos se sientan parte de esa misma cultura también. Exacto, sí. En donde, cómo impactan desde lo que ellos hacen hacia el objetivo total de la compañía. Totalmente. Y mi otra pregunta, Mir, que de hecho sale por aquí de equipo de producción de este episodio del podcast, es un poco, ¿qué pasa? O sea, sabemos que hay empresas que tienen diferentes beneficios, ¿no? Y hay beneficios, por ejemplo, de maternidad también, que lo platicábamos ahorita. Es un tema de, oye, o tienes 3 meses, o tienes 6 meses, o tienes 8. O hay gente que a veces hasta se va por un tema médico. Claro. Y regresa ciertos meses después. Entonces, ¿cuál es el impacto que tú sientes que tiene esto en temas de re-onboarding? Una persona tiene que volver a tener un onboarding en la compañía, no lo debe tener. ¿Cómo crees tú que funciona esto? Mira, yo creo que depende de qué tanto cambió la compañía y qué tanto tiempo se fue la persona, ¿no? Entonces hay startups que sí son otras cada 3 meses. Y entonces a lo mejor sí vale la pena pasar por la persona en un re-onboarding. Hay empresas que siguen siendo las mismas o, por ejemplo, hay de repente permisos de maternidad o por enfermedad que la persona se va 8, 10, 12 meses y ahí sí definitivamente yo sí haría que la persona pasara por un momento también un poquito de, a ver, ¿qué pasó en todo este tiempo? Y me parece que es un re-onboarding no tan general, pero es como de, a ver, aquí estamos y también, ¿qué pasó en tu área? El fulanito de tal pasó a tal área o ahora es manager de X, o sea, como que sí volver a dar como que un contexto de dónde está. Difícilmente vas a llegar a la misma empresa, o sea, y algo que dijiste ahorita que me pareció bien interesante es justo qué pasó en tu área, ¿no? Más allá de qué pasó a nivel compañía, que es súper importante, ¿qué pasó en tu área? Porque igual y llegas a una posición en la que resulta que, no sé, oye, tus proyectos cambiaron por completo, ¿no? Estabas en esos proyectos, ya no existen, son nuevos, que llevo X personas, o sea, ¿cómo realmente vuelves a entrar a eso? Alguien tomó tus proyectos en ese tiempo, sin duda. Entonces tú tienes que llegar otra vez como que a navegar un poquito en entender en dónde se quedaron, si los vas a tomar tú, si no. Es como es un periodo de transición importante. Y las transiciones sí creo que tienen que ir acompañadas de un re-onboarding como muy puntual, pero también de seguimiento, ¿no? O sea, como cuando estás transicionando, es chistoso porque estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, acabas de entrar y entonces tienes que entender que pues, todos estos proyectos los lleva alguien más y estás entendiendo y estás como capacitándote, pero por acá a lo mejor ya tienes que entregar ciertos resultados. Entonces, es hacer 2 cosas al mismo tiempo y a mí me encantan los timelines, o sea, como que, o sea, sí poner un timeline de cuándo sueltas qué cosa para tomar lo nuevo, ¿no? O cuánto tiempo te va a tomar este re-onboarding o esta presentación del contexto de cómo está la organización hoy, para que entonces tú ya te puedas volver una persona productiva, ¿no? Y dar resultados. Lo dijiste al principio, o sea, cómo llegas a hacer las cosas más simples de lo que ya son. Y no es un tema de regresar a la compañía y va a ser una locura poder entender qué estamos haciendo. No, ¿cómo te la hago simple para que te puedas reincorporar una? Lo más rápido posible. Exacto. Pero a veces cuando pasa eso, yo lo viví en mi periodo de maternidad, es como que, ay, qué bueno que ya regresaste, ¡bah! ¿No? Sí, que llegas a tu escritorio y dices, ¿y estas hojas qué es esto? Sí, claro. Ajá, o sea, como que sí creo que es importante ir acompañando a la persona que está regresando a reintegrarse al mundo laboral y al día a día de la organización. Estoy súper de acuerdo y gracias por compartirlo, Mir. No me gustaría terminar este episodio, la verdad, porque siento que podríamos hablar por mucho más tiempo y muchas cosas que nos puedas compartir. Al final eres parte de Grana, entonces estoy muy seguro que te vamos a seguir viendo por ahí platicándonos cosas. Pero antes de irnos, te puedo decir que definitivamente eres parte de los amazing people que tenemos en este podcast. Y más allá de eso, tenemos una dinámica que ya es historia en el Amazing People podcast. Y me encantaría que nos puedas compartir quién es tu amazing person y por qué. Va. A mí, cuando me hiciste esta pregunta, cuando me mandaste el guión, como que se me hizo muy difícil y empecé a pensar quiénes son mis personas a las que yo admiro, ¿no? Y puede ser cualquier persona que
que trabaje por lograr lo que la persona quiere en la vida, ¿no? Y que no importa lo que le cueste, va a llegar ahí. Y me acordé de un personaje, no sé si viste Los Miserables o leíste el libro de Los Miserables. Es mi película favorita, 3 horas todo cantado, así, ¿no? Pero el personaje principal es justo el ejemplo de esto que te digo, y es Jean Valjean. Y esta persona, de ser un esclavo, ser pobre, trabajó y llevó su vida hasta poder ser, digamos, líder en su comunidad, tenía una manufactura y demás, y después lo vuelve a perder todo por ayudar a una mujer, a la hija de una mujer, y al final él adopta a esta hija y muere ayudando a, digamos, al amor de la vida de esta niña, y literal da la vida por la gente, por los demás, nunca se da por vencido, es una persona súper trabajadora, es audaz, es muy inteligente, se arriesga, y para mí eso es como, wow, ¿no? O sea, cómo es que la persona, o sea, el que tú y yo estamos aquí, dependió de, no sé, abuelos, padrinos, Sí, un chorro. tú vas jalando como que la soga y dices, de los esfuerzos que alguien hizo por mí, es que yo hoy puedo estar aquí. Y te lo digo, hasta como que... Sí, que te pone la piel chinita. Sí, de verdad. Y es este ejemplo de este personaje de Los Miserables que me encanta. Ay, qué padre. Creo que, si no estoy mal, creo que ha sido la respuesta más diferente que hemos tenido. Te lo juro. Y lo que me pasa mucho es que a veces, no sé, yo puedo tener súper claro quién es mi amazing person y de repente escucho a la gente que hemos tenido aquí invitada y digo, ay, no, creo que también podría ser la mía. Sí, es que hay tantos, ¿no? Ajá, y hay tantos, digo, al final creo que no hay una amazing person, sino tienes mucha gente en el mundo que ha tenido un gran impacto en tu vida como tal, pero siempre en momentos clave como que llega esa personita, pues, te llegó a ti, por ejemplo, este personaje que te marcó seguramente desde el día que lo viste, ¿no? Sí, me encanta. Ay, pues muchas gracias por compartirlo, Mir. Mil gracias por la Y invitación. pues este ha sido ya el final del episodio. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me encantó haber platicado contigo y espero nuevamente te veamos por acá en este Amazing People Podcast. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos están viendo también por ahí por YouTube en todas las plataformas y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, Mir. Gracias.